Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Si ustedes recuerdan, el artículo 1437 con relación al artículo 2284 estratifica las obligaciones en obligaciones que nacen de un contrato, que nacen de un cuasi contrato, de un delito civil, de un cuasi delito civil o de la ley. Vamos a estudiar en esta análisis de aquellos aspectos más importantes del programa de Derecho Civil que han de servirle a ustedes de base para su examen de licenciatura, el estudio de la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual nosotros la vamos a ubicar dentro de los tipos de responsabilidad, primeramente dentro de lo que es la responsabilidad civil, luego dentro de la responsabilidad civil de derecho común. Ahí está la precontractual, la responsabilidad contractual, la responsabilidad postcontractual y la responsabilidad extracontractual. Por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de los animales y por el hecho de las cosas. Bien. En materia de responsabilidad extracontractual, su reglamentación está a partir de los artículos 2314 y siguientes. ¿Qué es lo que nosotros aquí podemos señalar? Que esta responsabilidad del Código Civil es una responsabilidad de carácter subjetivo. Es decir, para ser responsable al autor del delito o el cuasi delito, se hace necesario imputarle dolo o culpa. Por lo tanto, el dolo y la culpa son elementos que van a tener que ser acreditados y demostrados por la víctima para los efectos de que la acción u omisión dañosa pueda ser de alguna manera sancionada por los tribunales. En consecuencia, para que estemos frente a una responsabilidad extracontractual, se hace necesario en consecuencia los siguientes requisitos. Una acción u omisión cometida, o sea, primero que nada, una acción u omisión cometida por un sujeto capaz, que esta acción u omisión cometida por el sujeto capaz sea imputable al hechor a dolo o culpa, que se le haya causado a la víctima un daño o perjuicio y finalmente que exista relación causal entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido. En materia de capacidad extracontractual hay que tener presente que la regla es la misma que tiene lugar en todo el derecho. Es decir, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellos que la ley ha declarado incapaces. En el ámbito extracontractual son incapaces de delito o cuasi delito, en primer lugar, los infantes, es decir, niños y niñas menores de 7 años. En segundo lugar, las personas dementes. Hoy en día es preferible utilizar la denominación de enajenado mental o discapacitado mental, pues esa es la nomenclatura que hoy utiliza la legislación posterior al Código Civil. ¿Cuándo vamos a entender que una persona es, digamos, no tiene capacidad extracontractual? Bueno, cuando la persona, digamos, tiene una enfermedad que le implica no poder gobernar sus actos por sí mismo. Consecuencialmente, cualquier motivo que implique de un punto de vista de las patologías mentales a una persona poder dirigir sus actos por sí solo y por sí mismo, indudablemente la transforma en una persona discapacitada para los efectos de esta responsabilidad. Esto debe estar acreditado por profesionales idóneos, me estoy refiriendo en este caso a los médicos psiquiatras.
Y también son incapaces los niños y niñas mayores de 7 años y menores de 16 cuando han obrado sin discernimiento. Eh, el juez que conoce de la demanda judicial contra una persona mayor de 7 y menor de 16 es el llamado a concluir si esta persona ha obrado o no con discernimiento o sin discernimiento. Por lo tanto, este no es un trámite que se lleva a cabo ante el juzgado de familia, ante un tribunal penal, sino que es el mismo tribunal civil quien realiza esta ponderación, obviamente debidamente asesorado por profesionales técnicos en la materia. Me estoy refiriendo, insisto en ello, en los psiquiatras. En cuanto a lo que es la imputabilidad, lo acabamos de decir, es esta distinción entre delito y cuasi delito civil, digamos, supone que en el caso del delito estamos en presencia de la acción o omisión dolosa o como el código emplea la palabra maliciosa. En cambio, hablamos de cuasi delito civil cuando la persona ha obrado con culpa. Cuando ha obrado con culpa. A ver, en materia de responsabilidad civil extracontractual, el dolo es aquella intención positiva de dañar a otra persona. Eh, el dolo en materia extracontractual debe ser probado. El juez aprecia la concurrencia del dolo en concreto, es decir, en caso a caso. Y también hay que tener en consideración que este dolo no solo es el dolo directo del ámbito penal, sino que también hay doctrina que plantea que sería posible trasladar desde la esfera penal el llamado dolo eventual. En cuanto a la culpa en el fondo es aquella falta de diligencia o cuidado que las personas emplean en digamos, la ejecución de sus hechos. Por lo tanto, podemos hablar de culpa claramente cuando la persona no es diligente. Sobre este punto es interesante que ustedes recuerden solamente que la culpa como falta de diligencia o cuidado, nosotros podemos concebirla de manera unitaria, es decir, toda omisión de aquellos deberes de cuidado que todas las personas debemos observar en nuestras vivencias en sociedad puede ser tenida o considerada para estos efectos como culpa. Sin embargo, también es posible indagar un poco más e ir por lo que un autor argentino, Mosset Iturraspe, habla de los rostros o la cara de la culpa. Y en este caso yo les quiero hacer referencia a los conceptos de negligencia, imprudencia, impericia, ignorancia, descuido. Por lo tanto, es perfectamente posible que en un juicio vamos un poco más allá de esta idea de la falta de aquellos deberes esenciales de cuidado que todos nosotros debemos tener en nuestra vida en sociedad. ¿A efectos de qué? Respetar ese principio en orden a no dañar a otro. Desde el punto de vista procedimental, uno de los problemas que tiene la responsabilidad civil extracontractual es que le impone a la víctima un deber jurídico de probar todos los elementos para su configuración. Y uno de esos elementos es la culpa. Sin embargo, el legislador está plenamente consciente que en más de alguna oportunidad la víctima no va a poder tener una relativa facilidad en cuanto a obtener los antecedentes necesarios para aportarlos a un juicio. Y es por eso que el legislador construye lo que se denominan las presunciones de culpa, que en el fondo son ayudas para la víctima en cuanto a poder lograr demostrar en la causa la existencia de este factor de imputación. Y por otro lado también constituyen las presunciones de culpa una especie de camino hacia la objetivación de la culpa. Recuerden ustedes también que los grandes estatutos de responsabilidad civil son los estatutos de responsabilidad subjetiva, que son aquellos que exigen dolo o culpa, y los estatutos de responsabilidad objetiva, que son aquellos que solo exigen la ocurrencia de una acción u omisión,
así como del daño, prescindiendo del análisis o estudio de la culpabilidad. Ahora bien, también se ha dicho que hoy en el mundo hay una tendencia al acercamiento en ambos estatutos a efectos de plasmar y consolidar lo que todos conocemos como el principio de igualdad jurídica e igualdad ante la ley. Por eso entonces que hoy los sistemas subjetivos se acercan a los objetivos y los regímenes objetivos se acercan a los regímenes subjetivos. Y uno de los expedientes o alivios de que dispone la víctima en materia de responsabilidad civil extracontractual para de alguna forma comenzar a acercarnos hacia los sistemas objetivos son las presunciones de culpa. Y tenemos presunciones de culpa por el hecho propio en el artículo 2329, presunción de culpa por el hecho ajeno a partir del artículo 2320 y presunción de culpa por el hecho de las cosas. En cuanto a la presunción de culpa por el hecho propio, esta, según el profesor Alessandri, estaría recogida en el artículo 2329, que es lo que ustedes tienen que recordar en esta materia, que no existe, digamos, una especie de concordancia en la doctrina y en la jurisprudencia que efectivamente aquí haya una presunción de culpa por el hecho propio. Alessandri sostiene que ello es así, por las circunstancias en las cuales se cometen los ilícitos allí enumerados, en cambio para otros simplemente sería una mera repetición de la regla del artículo 2314 e incluso el profesor Corral entiende que el 2329 lo que hace simplemente es reconocer para efecto de este tipo de responsabilidad el requisito, requisito del nexo causal. Por lo tanto, Corral dice, mire, el 2314 me enumera los elementos de esta responsabilidad, dolo, culpa y daño, y este 2329 agrega el nexo causal. Es decir, tomando el 2314 más el 2329, bueno, yo puedo construir los 5 o 6 requisitos o 4 o 5 requisitos de esta responsabilidad civil extracontractual. Pero nada tiene esta norma que diga relación con una presunción de culpa por el hecho propio. En segundo lugar están las presunciones de culpabilidad o responsabilidad por el hecho ajeno. A ver, ¿qué es lo que se dice? Y aquí el 2320 del Código Civil es la norma que claramente se hace cargo de esta temática. Esta norma dice lo siguiente. Leo de inmediato. Aquí está. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Por lo tanto, una persona no solo va a responder civilmente de sus propios ilícitos, sino que va a responder también de aquellos ilícitos de aquellas personas que deben estar bajo el cuidado, bajo la dependencia o bajo la vigilancia de otra. Entonces, si yo tengo personas bajo mi dependencia, tengo personas bajo mi cuidado, tengo personas bajo mi vigilancia o supervigilancia, si ellos incurren en un ilícito civil, dolo o culpa, claramente, yo, principal, o quien tengo esos deberes de cuidado, digamos, o de vigilancia sobre ellos, voy a pasar a ser responsable civilmente. Ahora bien, en doctrina se ha cuestionado esta conceptualización de presunción de culpabilidad por el hecho ajeno. ¿Por qué? Porque aquí lo que se dice, mire, lo que en realidad hay es una responsabilidad por el hecho propio. ¿Eso qué significa? Significa que al haber faltado yo al deber de cuidado, al deber de vigilancia, es por esa infracción a ese deber que yo respondo por el otro, pero no serían aquí casos de presunción de culpabilidad o responsabilidad por el hecho ajeno, sino que sería en el fondo, yo estaría respondiendo por culpa propia. ¿Y cuál es mi culpa propia? No haber vigilado, no haber cuidado, no haber supervigilado al otro. Entonces, desde ese punto de vista, los casos que se enumeran, si bien en doctrina y jurisprudencia tradicional
se habla de presunción de culpabilidad por el hecho ajeno. Hoy en día, de un punto de vista de lógica y de un punto de vista de análisis moderno y relectura de las normas, se habla más bien de responsabilidad por el hecho propio. O sea, usted no vigiló, usted no cuidó, usted responde. Pero no es una no se va a presumir la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, sino que el principal responde por su propia culpa, por su propio hecho. ¿Cuál? No haber vigilado, no haber cuidado. Bien. Para que se pueda generar o para que se puedan configurar estas presunciones por el hecho ajeno y que nosotros denominamos hecho propio, deben reunirse algunos requisitos. Uno, tiene que haber un determinado vínculo entre el hechor y el responsable, o sea, entre el principal y el causante del ilícito. Este vínculo generalmente ha de ser de subordinación y dependencia. Dos, este vínculo tiene que ser de derecho privado, aun cuando esto es discutible. Dos, tanto el hechor como el responsable civil, o sea, el principal, tienen que ser sujetos que tengan capacidad extracontractual. En cuarto lugar, se requiere que el hechor haya cometido un ilícito y concurran a su respecto todos los requisitos propios de este. Y finalmente, que la víctima pruebe la responsabilidad del subordinado o dependiente. O sea, probada la responsabilidad del subordinado o dependiente, se dice, mire, vamos a presumir la responsabilidad civil del principal. Yo les digo, mire, aquí, aquí probada la responsabilidad del subordinado, el principal responde porque él faltó a un deber que le era propio. ¿Cuál es este deber que le era propio? El deber, ¿cierto?, de cuidado o el deber de vigilancia. Y los casos de responsabilidad por el hecho ajeno que establece la ley son los casos de responsabilidad de los padres respecto a los hijos menores, la responsabilidad del guardador por el pupilo, los jefes de escuela y colegio por los discípulos, los patrones y empleadores por el hecho de sus dependientes, y un caso que está en la ley del tránsito, que es el caso de la responsabilidad del propietario respecto del conductor de un vehículo motorizado. Y finalmente tenemos también las presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas, y ahí tenemos tres hipótesis. Responsabilidad de los animales, responsabilidad por la ruina de un edificio y la responsabilidad por las cosas que caen o son arrojadas desde edificios en altura. Otro de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual es la existencia de un daño. ¿Qué es el daño? Bueno, el daño es todo perjuicio, todo menoscabo, todo sufrimiento, todo quebranto que sufre una persona en sus bienes o en sus intereses extrapatrimoniales. Esto entonces nos lleva a distinguir, como lo vamos a ver, en que hay daño material, daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Dentro del daño patrimonial nosotros vamos a encontrar el daño emergente y el lucro cesante, y dentro de lo que es el daño extrapatrimonial vamos a encontrar el daño moral. Para que el daño sea indemnizable deben cumplirse ciertos requisitos. Debe ser un daño ocasionado por una persona distinta del ofendido. O sea, claramente no se indemnizan los daños autoinferidos. Dos, el daño debe ser anormal, es decir, la vida en sociedad a todos nos va a generar inconvenientes, molestias, desagrados. Por ejemplo, los ruidos que son percibibles por las personas, por ejemplo, cuando son vecinos a una construcción de un edificio. El punto es que para que el daño sea indemnizable, este daño tiene que ser anormal, es decir, tiene que ir por sobre lo que razonablemente todos nosotros, de alguna forma, estamos obligados a respetar por vivir en una sociedad. Debe afectar un interés lícito de la víctima. El daño debe ser cierto, es decir, debe ser un daño real, un daño no hipotético, no un daño eventual. No se indemnizan los sueños de ganancia o las aspiraciones de ganancia. Debe ser un daño directo, es decir, consecuencia inmediata del ilícito. Y finalmente no ha de estar reparado. Los daños pueden ser daños materiales, lucro cesante y daño emergente. Y está también el daño moral,
con sus subclasificaciones de daño emocional, daño en un derecho a la personalidad, el perjuicio de grado, el daño corporal, el daño estético. Tenemos otra clasificación que distingue entre daño emergente y lucro cesante, daño directo e indirecto, previsible e imprevisible, daño en las personas y en las cosas, daño contingente y el daño por repercusión o rebote. ¿Debe probarse el daño? No hay ninguna duda. Todo daño, sea patrimonial o extrapatrimonial, tiene que necesariamente ser probado. ¿Por qué? Porque hay una regla en el Código Civil, que es el 1698, que establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas. Es decir, todo aquel que alegue algo diferente de lo normal tiene que probarlo. Por lo tanto, si yo sostengo que he sido víctima de un daño, tendré que probar ese daño, sea este material o no material. Por lo tanto, claramente el daño moral tiene que ser probado por quien lo alega. ¿Cómo se puede? A ver, la evaluación del daño moral. Esto es importante porque se ha sostenido prácticamente de modo invariable que son los jueces del grado los llamados a realizar la valorización del daño moral. Y esto lo han de hacer de alguna manera bajo reglas de prudencia y de alguna forma ellos son soberanos en la fijación. Sin embargo, es posible encontrar en algunas sentencias, en algunos fallos, la utilización de ciertos criterios valuativos del daño moral. Y ahí tenemos, por ejemplo, entre otros, las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o morales que se derivan del daño causado, las condiciones personales de la víctima, el grado de cercanía o de relación afectiva que el actor tenía con la víctima, la gravedad de la imprudencia de la conducta del autor que causó el perjuicio, la situación patrimonial o económica del ofendido y el ofensor, la clase de derecho o interés extrapatrimonial agredido y la culpabilidad empleada por el ofensor y la víctima. Es decir, como ustedes pueden ver, no existe un criterio único para la fijación del quantum, sino que más bien hay multiplicidad de criterios. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no siempre los sentenciadores, cuando cuantifican el daño moral, explicitan las razones por las cuales llegaron a esa cifra. Es decir, piensan en estos criterios, pero no los consignan en el fallo. Me parece que ese es un tema que ojalá en algún futuro cercano y hay una modificación legislativa, bueno, por exigencias de debido proceso y de motivación de las sentencias, creo que los tribunales tendrían que explicitar por qué llegaron a fijar ese monto y no otro. Esto es súper importante porque muchas veces después vamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, mire, yo no puedo entrar en algo que es privativo los jueces del fondo. Sin embargo, en alguna oportunidad por ahí, a propósito de temas de fundamentación de sentencias, han entrado, han casado sentencias, han dictado sentencias de reemplazo, modificando los montos por el daño moral. En cuanto a la extensión del daño, aquí rige un principio que es el de la reparación integral. El daño tiene que ser reparado íntegramente, pero una sola vez. Y una forma de que se materialice esta reparación integral es la incorporación en la cifra fijada por los sentenciadores con los reajustes e intereses respectivos. Bueno, algo que ustedes tienen que tener sí muy claro es las relaciones que existen entre el ámbito contractual y el ámbito extracontractual. Y esto me interesa mucho porque una pregunta típica de examen de grado es, bueno, dígame, enuméreme los requisitos de la responsabilidad contractual, enuméreme los requisitos de la responsabilidad extracontractual y luego haga un paralelo entre ambos estatutos de responsabilidad. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que yo les voy a ir mencionando ambos estatutos de responsabilidad y vamos a ir haciendo la comparación entre ambos. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la generación. En la responsabilidad contractual es una condición básica, esencial, la existencia de un vínculo jurídico previo.
Normalmente estamos hablando de un contrato. Un contrato que es el vínculo jurídico previo. Es decir, las partes están vinculadas, las partes están conectadas a través de un contrato. En cambio, en materia de responsabilidad extracontractual, es el hecho ilícito, doloso o culpable, el que le da vida al vínculo jurídico que antes no existía. O sea, a partir de ese minuto surge el deber jurídico de indemnizar. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera diferencia. En segundo lugar, en materia de capacidad. En el ámbito contractual, la plena capacidad se adquiere a los 18 años. En el ámbito extracontractual, la plena capacidad se adquiere a los 16 años. Eso es muy importante. En materia de responsabilidad civil contractual, también nosotros sabemos que existen las personas absolutamente incapaces y las personas relativamente incapaces. En cambio, en el ámbito extracontractual, las personas que no son capaces de delito o cuasi delito, es solo un grupo y que son los que yo mencioné anteriormente. Desde un punto de vista también del dolo y la culpa, tenemos que tener presente lo siguiente. En materia contractual, el dolo agrava la responsabilidad del deudor. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 1458, el deudor que incumple con dolo responde de los perjuicios directos previstos y de los perjuicios también imprevistos. En materia contractual, la culpa se gradúa en grave, leve y levísima. En cambio, en materia extracontractual, la culpa no se gradúa y también, hay que tenerlo sumamente claro, el dolo o la culpa no tienen ninguna diferencia para efectos de la fijación o cuantificación del daño. En materia de perjuicios indemnizables, en materia, digamos, extracontractual, existe una regla que establece el 2329 que la indemnización debe comprender todo perjuicio. Por lo tanto, esa regla comprende y recoge el principio de reparación integral. En cambio, en materia contractual existe una norma, que es el 1556, que de alguna forma daría a entender, según algunos, que la indemnización de perjuicios solo cubre los aspectos de carácter patrimonial, no así los morales, no obstante que ese es un tema que hoy día ya está ampliamente resuelto, por cuanto ya no se discute la procedencia de la indemnización por daño moral en sede contractual. No obstante que sí es posible reconocer que no es con la amplitud de la extracontractual. En quinto lugar, en la responsabilidad contractual es requisito de procedencia de la indemnización de perjuicios el que el deudor esté constituido en mora. En el ámbito extracontractual, esa regla no es exigible. En sexto lugar, si son varios los deudores que incumplen un contrato, su responsabilidad civil indemnizatoria va a ser bajo la lógica de una obligación simplemente conjunta o mancomunada, salvo una situación vinculada al dolo o culpa grave, que digamos no es materia para que la analicemos en este minuto, ustedes ya lo recordarán. En cambio, en el ámbito extracontractual, cuando hay pluralidad de partícipes en un hecho ilícito, su responsabilidad es solidaria. En materia de prescripción, en materia contractual, la regla general es que el plazo de prescripción, tratándose de obligaciones, prescripciones de largo tiempo y acciones ordinarias, es de 5 años desde que la obligación se ha hecho exigible. En cambio, en el mundo extracontractual, este plazo es de 4 años desde la perpetración del hecho ilícito. En materia probatoria, en el ámbito contractual, la culpa se presume. En el ámbito extracontractual, la culpa tiene que ser probada. En noveno lugar, la reserva para discutir naturaleza y monto de los perjuicios se aplica, según la mayoría de la doctrina, únicamente a la responsabilidad contractual, no así a la extracontractual.
En décimo lugar, se reconoce expresamente en materia extracontractual la llamada compensación de culpas, es decir, que se va a reducir la indemnización cuando el deudor se ha expuesto imprudentemente al daño. Ahora, en el ámbito contractual no existe una regla similar, sin embargo, se ha dicho que el 2320, más que una regla absoluta para el estatuto extracontractual, constituiría una especie de principio general de derecho. También, ya como numeral 11, se dice que en materia de responsabilidad extracontractual, en ciertos casos existiría acción popular, o sea, a cualquiera del pueblo, lo que no ocurre en materia contractual. En materia contractual siempre se responde por una conducta propia, sin prejuicio de la regla del 1679 en cuanto a responder de quienes estuvieron bajo la responsabilidad del deudor. Sin embargo, en el ámbito extracontractual se puede responder no solo por la conducta propia, sino que también por la conducta de terceros e igualmente por la conducta de animales e incluso por la conducta de, o sea, no conducta de cosas, sino que por las cosas que me pueden pertenecer. Con eso entonces yo diría que ustedes ya tienen una visión general acerca de las fuentes de las obligaciones. A ver, ¿qué me interesa a mí repasar a modo ya de conclusión? ¿Qué es lo que hemos estudiado hasta ahora? Y me parece que estos minutos que voy a destinar a concluir esta primera sesión son los siguientes. A ver, ustedes cuando ingresan a estudiar la carrera de Derecho y comienza esta aproximación hacia lo que es el ámbito del derecho privado, ustedes tienen primero que nada una instancia donde son formados en una especie de teoría general digamos, de las normas jurídicas. Y ahí entonces ustedes estudiaron el concepto de ley, estudiaron ustedes el proceso de formación de las leyes, estudiaron la clasificación de las leyes, cómo se interpretan las leyes, la derogación de la ley, la aplicación de la ley en el espacio y la aplicación de la ley en el tiempo. Con esos elementos ustedes después ya pueden trabajar, ¿cierto? Sobre, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando hay, en respecto a una misma institución, más de una legislación en el tiempo? Bueno, ¿cuál vamos a aplicar, cuál no vamos a aplicar? Y sobre todo ustedes van a quedar con ciertos elementos para tratar de poder desentrañar con absoluta tranquilidad cuál es el sentido y alcance de una ley. Cuándo una ley entra en vigencia, qué pasa con los conceptos de vacancia de la ley, supervivencia de la ley, etcétera, etcétera. Una vez que eso terminó, ustedes comienzan a estudiar el derecho civil y lo primero que hacen es estudiar ustedes la llamada teoría general del acto jurídico, que en el fondo es una construcción doctrinaria, es una construcción jurisprudencial a partir de ciertas normas y lo que en el fondo se hace en esta teoría general del negocio jurídico es entregarnos los elementos de existencia y validez de los actos y contratos que durante la vida las personas van a suscribir, van a celebrar, van a convenir, van a estipular. Ahí estudiamos entonces qué es lo que son los actos jurídicos, qué clases de actos jurídicos existen, cuáles son sus condiciones de existencia, la voluntad, el objeto, la causa, las solemnidades, sus requisitos de validez, la voluntad libre de vicios, la capacidad del autor o de las partes, el objeto lícito, la causa lícita. Terminado eso, entonces nosotros empezamos a estudiar el derecho de los bienes. Estudiamos la clasificación de los bienes y la forma como en nuestro país, a ver, cuál es la estructura, digamos, clasificatoria de los bienes. Posteriormente empezamos a ver el derecho de dominio, en específico, como derecho real. Y ahí estudiamos una materia que es muy trascendente, cómo se adquiere el dominio en nuestro país y esta dualidad título-modo de adquirir. Y se estudia la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción adquisitiva y se estudia la ley. Dentro de lo que es el estudio de la tradición, hay que recordar que se estudia la tradición a propósito de los bienes muebles, a propósito de los bienes raíces, a propósito del derecho real de herencia, a propósito de los derechos litigiosos y a propósito de los derechos personales. Y cuando se aborda la tradición en materia de bienes raíces, hay que estudiar toda la reglamentación que el legislador ha determinado para lo que es las temáticas de los bienes raíces. Y ahí está el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces con todo aquello que ustedes ya recordarán. Terminado el estudio del derecho de dominio, se estudian posteriormente algunos derechos reales limitados. El derecho real de usufructo, uso, habitación,
el derecho, el fideicomiso, las servidumbres. Posteriormente, ahí se analiza los mecanismos de protección del derecho de dominio, protección directa, ejemplo, la acción reivindicatoria, protección indirecta, las acciones posesorias. Terminado ello, viene un capítulo sobre el estudio de las obligaciones, cómo nacen las obligaciones, o sea, es decir, de alguna manera nosotros tenemos que tener una idea muy general cuáles son las fuentes de las obligaciones. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, ley. Luego estudiamos la clasificación, los distintos tipos de obligaciones, estudiamos los efectos de las obligaciones en su efecto anormal, incumplimiento, su efecto normal, cumplimiento o pago. Vimos en materia de incumplimiento contractual lo que es la responsabilidad civil la responsabilidad civil contractual con todos sus requisitos, es decir, la indemnización de perjuicios. Vimos cómo se evalúan los perjuicios por el juez, por la ley o por las partes, que es la cláusula penal. Y terminábamos ese análisis con el estudio de los derechos auxiliares de los acreedores, es decir, qué mecanismos pone a disposición la ley cuando nosotros queremos mantener la integridad patrimonial del deudor. Y se finaliza el estudio del derecho a las obligaciones analizando los modos de extinguir, siendo los más importantes de ellos el pago, la prescripción extintiva, la novación, la nulidad, la resolución contractual, entre otras. Posteriormente viene un estudio más pormenorizado de las fuentes de las obligaciones y ahí se estudia la teoría general del contrato, la clasificación de los contratos, la interpretación de los contratos, la disolución de los contratos. En la clasificación de los contratos, según el Código Civil, según la doctrina. Y a renglón seguido viene todo un análisis de los principales contratos. Algunas ideas generales sobre la promesa, sobre la compraventa, sobre la permuta, sobre el arrendamiento, sobre el mandato, sobre la fianza y sobre la hipoteca. Y en ese ámbito es que se estudian las cauciones, y aquí acuérdense que caución es toda obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Una vez terminado el estudio de los contratos, viene el estudio de las fuentes de las obligaciones extracontractuales, es decir, los delitos y cuasi delitos civil. ¿Qué es lo que hay que saber acá? ¿Cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil? Acción u omisión. 2, capacidad del autor. 3, imputabilidad, dolo o culpa. 4, daño o perjuicio. 5, ausencia de causal de exoneración de responsabilidad. Y 6, nexo causal. Entonces, ¿y qué es lo que nos va quedando? Bueno, recordar o recoger algunas ideas acerca del derecho de familia y sobre el derecho sucesorio. Tal como yo se lo había planteado, estamos grabando clase de derecho sucesorio, nos vamos a poner al día muy pronto, para efectos de que puedan ustedes tener después algunas ideas o algunas cosas más generales. Por lo tanto, en la próxima sesión voy a trabajar con ustedes derecho de familia. Muchas gracias.